Hola a todos gente. El reciente capítulo 86 de Dragon Ball Super ha sido el centro de atención debido al esperado regreso de número 17, y su batalla contra Goku. Así como fue el centro de atención por la trama del mismo, también lo fue por todas las dudas e inconsistencias que se crearon debido al enfrentamiento entre el Saiyajin y el androide. Claramente, y como es de esperarse, es algo normal que mucha gente se ponga a especular sobre el poder del, entre comillas, nuevo 17, sin embargo, ponerlo al nivel de un dios por el mero hecho de que rivalizó con Goku, me parece incorrecto. Por esa misma razón, en el vídeo de hoy, analizaré y explicaré la pelea entre Goku y número 17, en la cual, vimos más tiempo en acción al Super Saiyajin ordinario que al Super Saiyajin Blue. Sin más nada que decir, comencemos. La batalla comenzaría normal, Goku accedería al Super Saiyajin para poner en prueba la fuerza del androide. Con esto, es clarísimo que 17 tuvo un aumento, pues, el actual Super Saiyajin de Goku sabemos que no es el mismo que apareció en la saga de los androides, pues, conforme pasó el tiempo, él se encargó de entrenarlo, siendo la prueba más clara el cómo pasó a tener un poder casi igualado al de Cell debido a su entrenamiento que se conformaba por adaptarse al Super Saiyajin, y que dicho estado muchos lo titularon como Super Saiyajin Full Power. Así que guiándonos por esto, el primer indicio de poder que tenemos del androide por palabras de Goku, quien admite que 17 es más fuerte, es el poder rivalizar con una fase cuyo poder ya era muy superior al de Cell en su segunda forma, y que estaba muy cerca del poder de Cell perfecto. Puede que suene exagerado, pero es casi un hecho que número 17 está en un nivel de pelea similar al de Cell perfecto. Puede que su nivel sea aún mayor, pero no lo llegamos a ver tanto en acción como para deducir que se volvió un ser muchísimo más fuerte, por lo que me quedo con la primera opción que di, además de que no se aleja tanto de la realidad. Ahora sí, algo que en parte me parecía incoherente pero que luego se aclaró en el capítulo, es su batalla contra Goku en Super Saiyajin Blue. Últimamente Goku está utilizando su transformación de Super Saiyajin Blue para casi todo, cosa que me gusta y me disgusta a la vez. Mucha gente cree que, por haber peleado a la par con este Goku, 17 alcanzó un nivel divino, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Goku puede controlar su ki, por lo que, aun estando en Super Saiyajin Blue, puede equilibrar su ki para nivelar a 17, ya que es más que claro que si pelea en serio hubiesen destruido la isla como dice 17, además, el mismo androide se dio cuenta que Goku no estaba utilizando todo su poder, y admite que, en caso de luchar en serio, este perdería contra él. Claro, Goku también se percató que 17 no llegó a darlo todo, y es lo que abre las posibilidades de que, con su nuevo nivel de pelea, alcance niveles similares a los de Cell Super Perfecto, pero nuevamente me quedo con que su nivel es similar al de Cell Perfecto. Eso es todo por este video. La razón del mismo fue para explicar coherentemente el nivel de pelea de 17, pues, muchos últimamente se están sacando la cabeza y lo comparan con el nivel de un dios, cosa que realmente queramos o no, es muy incoherente. Pero bueno, quizás dentro de poco y antes de que comience el torneo de poder, haré un video hablando del poder de los androides en Dragon Ball Z. Ahora ya sin más nada que decir, adiós.